Hola a todos, mi nombre es Mambrini Patricia, médico intensivista, coordinadora de la terapia del Hospital Nicolás Avellaneda. En esta oportunidad, hablando sobre el manejo del paciente COVID, nos vamos a encargar de poder aclarar un poco el tema de lo que es gases en sangre o gasometría arterial como la conocemos todos, como una pauta de seguimiento, de pautas de alarma en los pacientes con patologías respiratorias. Muchos son los interrogantes que surgen al pensar en una gasometría arterial. Interrogantes tales como ¿solamente las extracciones las hacen los bioquímicos? ¿Estas gasometrías solamente sirven al intensivista o al internista? ¿A médicos como nefrólogos en cuanto a lo que es ácido base? Si un médico está en sala o está en guardia, ¿puede realizarla? ¿En qué situación se la puede realizar? ¿Al inicio? ¿Cuál es el momento óptimo para poder realizarla y cómo leerla? Todos estos interrogantes son los que vamos a ir aclarando de a poco durante esta presentación. Y para empezar, vamos a aclarar qué son exactamente los gases en sangre. Los gases en sangre o gasometría arterial es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite, en una muestra de sangre arterial, determinar el pH, presiones parciales de oxígeno, dióxido de carbono, saturación, y con esto poder tomar conductas en un paciente, tanto en el diagnóstico, en la evolución de una patología respiratoria. Una gasometría se puede realizar de distintos vasos. Puede ser venosa periférica, como en el equilibrio ácido-base. Puede ser arterial, como para la determinación de la función respiratoria, como así también venosa central, en donde podemos valorar el estado hemodinámico de un paciente. En cuanto a la técnica de extracción, la muestra de sangre debe ser tomada directamente de una arteria accesible. Generalmente la primera opción se realiza en la arteria radial, pero siempre hay que tener en cuenta el estado clínico del paciente para seleccionar ese sitio de extracción. Hay cuadros como los shock, en donde el paciente presenta tal hipotensión arterial en el que la primera opción será una arteria femoral con todos los cuidados que eso conlleva. La técnica consiste en higienizar con antisépticos la zona a punzar. La mano del paciente debe estar en una ligera extensión, para así tener una mayor exteriorización de la arteria radial. Se localiza la arteria elegida realizando una ligera presión sobre la misma con el dedo índice, hasta poder percibir el pulso con claridad. La punción se realiza en sentido cefálico, con la aguja en una inclinación entre 30 y 45 grados en relación a la superficie de la piel. ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de sangre arterial y no venosa? Al punzar, podemos apreciar la aparición de sangre en forma pulsátil, sin la necesidad de realizar aspiración. Vamos a extraer un mínimo de entre 1 y 3 mililitros y retiramos suavemente la aguja y se comprime la zona de la punción durante unos minutos. Aquí podemos observar de una manera gráfica cómo es la técnica de extracción. Hay servicios que cuentan con jeringas heparinizadas. Los que no las tuvieran, tales como guardias o salas, lo que deben hacer es, con una jeringa pequeña, realizar un baño en sus paredes internas con heparina. Es importante que la muestra de sangre no se coagule ni contenga grandes cantidades de heparina, ya que esto puede llevar a errores en la lectura de la gasometría. También debemos tener muy presente de que los pacientes con patología respiratoria van a llevar mucho tiempo en su internación. Las punciones de estas arterias deben ser con mucho cuidado para no estropearlas. Es una técnica mínimamente invasiva, pero suele ser molesta y hasta dolorosa para el paciente. La gasometría arterial nos arroja muchísimos parámetros.
para poder evaluar distintas patologías, tanto metabólicas como respiratorias. Parámetros en cuanto a los estados ácidos-bases y a lo que es oximetría. Dentro de los parámetros principales vamos a tener pH, presión del dióxido de carbono, presión de oxígeno, bicarbonato, excesos de base, saturación, la presión de oxígeno alveolo arterial. Tener presente que los pacientes COVID, pacientes con patologías respiratorias, todos los valores como el pH, dióxido de carbono, oxígeno y saturación nos van a marcar el pronóstico, la evolución del mismo y qué tratamiento poder ir realizándole a medida que la enfermedad va evolucionando. El pH mide la resultante global de la situación del equilibrio ácido-base. Nos habla del tiempo de las alteraciones respiratorias, de si un proceso es agudo o crónico. Tener en cuenta que sus valores oscilan entre 7.35 y 7.45. Por fuera de estos valores, ya debemos activar nuestras alarmas y pensar algo más está pasando en nuestro paciente. La presión del dióxido de carbono mide la presión parcial en sangre arterial. Tiene una estrecha relación con la ventilación, una relación directa con la eliminación del dióxido de carbono. Así, cuando existe una presión del dióxido de carbono baja, significa que existe una hiperventilación. Y al contrario, cuando existe una presión del dióxido de carbono que está elevada, significa una hipoventilación. Sus valores oscilan entre 35 y 45 miliequivalentes. La presión de oxígeno mide la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Es de gran utilidad ya que evalúa la oxigenación. Una presión arterial de oxígeno baja significa que existe hipoxemia y por lo contrario, una presión de oxígeno elevada, una hiperoxia. Los valores normales oscilan entre 80 y 100 milímetros de mercurio, pero siempre tener en cuenta patologías de base, la edad del paciente, cuál es la clínica que lo lleva a la consulta. Estos valores pueden variar. El bicarbonato mide la situación del componente básico del equilibrio ácido-base. Nos habla de si un proceso es agudo o crónico. Sus valores normales entre 22 y 26 miliequivalentes litros. Como pudimos ver hasta aquí, los valores normales en una muestra arterial es el pH de entre 7.35 y 7.45, una presión de dióxido de carbono entre 35 y 45 milímetros de mercurio, presión de oxígeno entre 80 y 100 y un bicarbonato entre 22 y 26. Puede ocurrir muchas veces en que la muestra no sea arterial y sea una muestra venosa o mezcla. En esas situaciones nos vamos a dar cuenta principalmente por la presión de oxígeno, que va a ser muchísimo menor de 80 o 75 milímetros de mercurio. También podemos detectarlo, además de esta variación del oxígeno, por la clínica del paciente, radiológica, clínica, por los síntomas, la saturación. Si bien la presión del dióxido de carbono y de oxígeno son las principales variables en cuanto a la lectura de la gasometría arterial en los pacientes respiratorios, como así también la saturación, podemos encontrar el gradiente alveolo arterial de oxígeno, que es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la arterial. Cuando existe una insuficiencia respiratoria, ayuda a distinguir si es de origen pulmonar o extrapulmonar. Sus valores normales son entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Por encima de 20 indica una insuficiencia respiratoria de causa pulmonar. Este gradiente también está presente dentro del informe de lo que es la gasometría. Pero, como dijimos anteriormente, en el momento de la urgencia,
y en la practicidad, la saturación, la presión de oxígeno y del dióxido de carbono son las más importantes. Diagnóstico de los trastornos ácido-base. Básicamente son 4: alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y acidosis metabólica. Vamos a proceder a hacer un resumen de los mismos. Si bien el contexto de todas estas diapositivas es poder ver el paciente COVID y lo respiratorio, es importante también tenerlas en cuenta para así poder diferenciar de otras patologías que puedan presentarse tanto en sala como en la guardia. En la acidosis respiratoria existe una insuficiente eliminación del dióxido de carbono por parte de los pulmones, debido a una hipoventilación. Entonces lo vemos reflejado en un aumento de la presión del dióxido de carbono con una disminución de su pH. Existen diferentes causas, entre ellas la depresión del centro respiratorio por fármacos, un paro cardíaco, enfermedades del aparato respiratorio como el EPOC, asma, enfermedades neuromusculares, ya sean como miastenia o hipopotasemias graves, etc. En tanto, en la alcalosis respiratoria, observamos una disminución en la presión del dióxido de carbono con aumento del pH. Sus causas pueden ser hipoxia, como anemia, enfermedades pulmonares como neumonía, edema pulmonar, alteraciones del sistema nervioso central, como en el caso de los tumores cerebrales, un trauma encefálico, y otras como fiebre, ansiedad, dolor, todo lo que provoque un aumento en la frecuencia respiratoria. La clínica generalmente se presenta como síntomas de hipocalemia con deterioro posterior del nivel de conciencia, arritmias. Las acidosis metabólicas pueden ser consecuencia de la suma de ácidos fijos o la pérdida de bicarbonato. Para poder diferenciar unas de otras debemos calcular el anión GAP. Un anión GAP elevado por adición de ácidos fijos o un anión GAP normal por hiperclorémicas, como pérdida de bicarbonato. En estas podemos observar presiones de dióxido de carbono baja, pH bajo y bicarbonato bajo. El anión GAP es la diferencia entre los aniones plasmáticos, que habitualmente no se miden, y cationes plasmáticos, que habitualmente no se miden. Aniones como proteínas, sulfatos, fosfatos. Cationes como potasio, calcio, magnesio. El anión GAP es la diferencia existente entre el sodio y el cloro más el bicarbonato. El incremento de este anión puede producirse por el aumento de los aniones no medibles, como en la administración de soluciones que contengan albúminas, o bien por un descenso de los cationes no medibles, como el magnesio, calcio, potasio. Las causas de la acidosis metabólica pueden ser normoclorémicas o hiperclorémicas. Las normoclorémicas en el aumento de la producción, como en la cetoacidosis, en intoxicaciones, o fallas renal por la disminución en la excreción de ácidos orgánicos. Pueden también presentarse en pérdidas digestivas, como las diarreas o las fístulas. Las hiperclorémicas pueden ser de origen renal, como en la acidosis tubular, nefritis intersticial, fármacos, etc. En la alcalosis metabólica podemos observar un aumento del bicarbonato, un pH que está aumentado y el dióxido de carbono también. Las causas por reducción del volumen, como en déficit de cloro, por los vómitos, diuréticos de asa, hipoparatiroidismo, etc. Y sin reducción del volumen, como en las hipopotasemias graves o administración de álcalis, transfusiones, diálisis, etc. En este cuadro podemos observar las variaciones de los diferentes estados ácidos-base, tanto en la presión del dióxido de carbono, en el pH y en el bicarbonato.
Esto lo vemos reflejado en los resultados de nuestra gasometría. En resumen, en toda patología respiratoria, cuando vamos a realizar una gasometría arterial y obtenemos los resultados, debemos hacer énfasis en el pH, en la presión del dióxido de carbono, presión de oxígeno y saturación. Básicamente, estos parámetros ante una urgencia y como pautas de alarma. Recuerden, una gasometría aislada debe tomarse con pinzas y tener en cuenta el estado del paciente, en qué momento se la realizó, qué oxigenación tenía, si estaba con una cánula, una máscara o ventilado con un respirador, si el paciente presentaba fiebre, si el paciente estaba totalmente sedado. Todas estas causas pueden hacer variar nuestra gasometría. Entonces, lo importante de este método diagnóstico es el seguimiento, es poder comparar la evolución de nuestro paciente durante su internación. Diagnóstico e interpretación de la gasometría arterial frente a un paciente COVID-19. Pautas de alarma para tener en cuenta tanto en la evolución, en el diagnóstico, en el seguimiento de estos pacientes, como así saber si debemos continuar con una oxigenoterapia o con otro tipo de oxigenoterapia, ya sean cánulas nasales, máscaras con reservorio o respiradores. En el manejo y tratamiento de los pacientes COVID-19, la gasometría arterial es muy útil. Debemos tener en cuenta la clasificación de estos pacientes en asintomáticos, pacientes que no requieren ningún tipo de tratamiento. En los pacientes sintomáticos leves, sin neumonía y sin factores de riesgos, en los que solamente van a presentar mialgias, fiebre, dolor de garganta, pérdida del sentido del olfato o el gusto, sin neumonía viral clínica ni radiológica, sin disnea, sin hipoxemia con una saturación mayor de 93% y sin factores de riesgos. En estos pacientes solamente hacemos un tratamiento sintomático y el médico debe indicar esas pautas de alarma para asistir a una nueva consulta. En los pacientes sintomáticos leves y con factores de riesgo, son los mismos síntomas como referíamos recién, sin hipoxemia con una saturación mayor a 93%, pero con factores de riesgos, a ellos lo que se hace es seguimiento con oximetrías de pulso. Se hace evaluación de su patología de base y tratamiento oportuno de la misma. En las neumonías leves, neumonía clínica que presente fiebre, tos, disnea, sin criterios de gravedad, es decir, una saturación de oxígeno mayor de 93%, respirando aire ambiente, es decir, a una FIO de 0,21, hay que evaluar los factores de riesgos. En estos pacientes lo que hacemos, además de su tratamiento sintomático, es el seguimiento con oximetría de pulso, decúbito prono-vigil, como maniobras de tratamiento, además de los tratamientos específicos de la misma. Y en las neumonías moderadas y graves, en las que ya presentan rales crepitantes, una tomografía y radiografías con infiltrados, presentan esta neumonía clínica evidente, y tenemos saturaciones menores del 93%, con una frecuencia respiratoria mayores a 30 por minuto. Dentro de su tratamiento farmacológico, lo que debemos tener en cuenta es la oxigenoterapia. El objetivo en estos pacientes es mantener una saturación entre 92 y 96%, o bien una presión arterial de oxígeno mayor de 75 milímetros de mercurio. ¿Cómo podemos lograr esto? Con distintos métodos.
cánula nasal, máscara con reservorio, ventilaciones mecánicas no invasivas o invasivas como la intubación orotraqueal. El decúbito prono, tratamiento kinésico, respiratorio y motor. Y como dijimos anteriormente, todo esto sumado al tratamiento farmacológico. Para poder entender un poco más, tenemos que saber que según el uso de máscaras, cánulas, vamos a tener lo que se conoce como FiO2. La FiO2 es el flujo de oxígeno que podemos administrar a un paciente para poder tener una mejoría en la oxigenoterapia del mismo. Dentro de los sistemas de bajo flujo tenemos la cánula de oxígeno, máscara de oxígeno, máscaras con reservorio con bolsa de reservorio reinhalatoria y con bolsa de reservorio no reinhalatoria. Todas ellas tienen sus indicaciones y limitaciones. Cuando un paciente empeora en su clínica, empeora en su patología respiratoria, debemos pasar de una a otra dependiendo la necesidad de los litros de oxígeno, de la FiO2, de la saturación del mismo, de la presión arterial de oxígeno, si lo vemos dentro de lo que es la gasometría. Las cánulas nasales llegamos hasta un máximo de 5 litros por minuto, que equivalen a un 40% del porcentaje de oxígeno. Nosotros podemos utilizar cánulas colocándole barbijo quirúrgico al paciente encima de la cánula. De requerirse más de 6 litros por minuto, debemos pensar en utilizar máscaras con reservorio. Y si no mejora, recién ahí avanzar a métodos ventilatorios como ventilaciones no invasiva o intubación orotraqueal. También es muy importante, si la evolución del paciente así lo requiere, no se debe retrasar la intubación orotraqueal. Debemos estar muy atentos al monitoreo de cada paciente, a la saturación y a la necesidad de los litros de oxígeno hora a hora o día a día en la evolución de este paciente. Algunos tal vez solo necesiten de la cánula de oxígeno y otros en cuestiones de horas pueden pasar a una máscara con reservorio y de esta máscara a la intubación. Recordemos que un paciente agotado es un paciente muy difícil de llevar adelante posteriormente, aún con la intubación. Dentro de las indicaciones para realizar gases en sangre, confirmación y seguimiento de la función respiratoria del paciente, presión arterial de oxígeno y saturación. Con ella podemos ver los niveles de oxemia, hipoxemia, hiperoxemia, normoxemia. También podemos evaluar la confirmación y seguimiento del estado ventilatorio del paciente, con la presión arterial de dióxido de carbono y su relación con el pH sanguíneo, hiperventilación o hipoventilación del mismo. Como veíamos en aquellos pacientes asintomáticos o con síntomas leves, estos pacientes que están respirando oxígeno a aire ambiente, es decir, una FiO2 a 0,21, se gradúa el nivel de oxemia en función de la presión arterial de oxígeno, aunque también se puede emplear la saturación de oxígeno como método no invasivo. En pacientes respirando oxígenos suplementarios, es decir, con FiO2 por encima de 0,21, se debe realizar el cálculo de la fracción entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, índice conocido comúnmente como PAFI. El índice PAFI es una manera sencilla para determinar hipoxemia. Se ve muy influenciado por el nivel de la FiO2 o de la fracción inspirada de oxígeno y por el nivel de PIP, el nivel de la presión al final de la expiración. El paciente puede ser categorizado
según su gravedad, en leve, moderado o severo. Tener muy presente de que este índice puede variar según el estado del paciente, según el momento de la toma de la gasometría arterial. Volvemos a repetir esto, de que una gasometría aislada en un paciente que justo se retiró la máscara por algún motivo, hubo fiebre o estuvo con una hipoventilación, puede verse muy alterado y llevar a categorizarlo de leve a severo en cuestiones de horas. La gravedad según este índice lo puede categorizar en leve cuando la PAFI se encuentra entre 300 y 200. Moderado cuando está por debajo de 200 pero mayor de 100. Y severo cuando esta relación está por debajo de 100. Cuando se administra oxígeno suplementario, con o sin ventilación mecánica no invasiva o invasiva, se pueden emplear diferentes términos. Hipoxemia sobrecorregida, que es cuando se consiguió obtener un valor superior a lo normal de oxígeno. Hipoxemia corregida, cuando se consiguió el objetivo de la presión arterial de oxígeno. Y la hipoxemia no corregida o refractaria es cuando no se puede aumentar la presión de oxígeno a pesar del oxígeno suplementario que se le aporta al paciente. Es por esto que volvemos a repetir. La PAFI o el índice PAFI es muy importante y a la vez muy delicado en el sentido de tener en cuenta el estado clínico y la situación en el momento de la toma de la gasometría arterial para poder calcularlo. Es muy importante el seguimiento y poder hacer una curva del mismo, poder hacer el seguimiento diario del paciente con este índice como para poder saber si tenemos una hipoxemia no corregida o una hipoxemia que se va corrigiendo tanto con los tratamientos medicamentosos como con oxigenoterapia. Aquí les dejo una tabla un poco más resumida en cuanto al flujo de oxígeno, los litros por minuto, y la FiO2 según si utilizamos cánulas nasales, máscaras de Venturi con reservorio o máscara simple. Recuerden que las máscaras simples en los pacientes COVID no está indicada. Si tenemos una cánula nasal, usar siempre el barbijo por encima de la cánula y nunca humidificar las cánulas nasales. Cuando sobrepasa o requiere más de 6 litros por minuto el paciente, recién se pasa a las máscaras con reservorio o se evalúa según la necesidad de los mismos la ventilación no invasiva o ventilación invasiva según si requiere más cantidad de flujo para obtener una buena saturación. Por último y no menos importante, debemos analizar el índice SAFI. SAFI es la saturación de la presión de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Dado que la saturación de oxígeno refleja en esencia lo mismo que la presión arterial de oxígeno, es decir, ese oxígeno aportado, es de esperarse que la PAFI pueda ser sustituida por la relación SAFI. El índice SAFI es un índice no invasivo que lo podemos tomar en los pies de la cama del paciente con el monitoreo permanente, pero tiene sus limitaciones en aquellos pacientes que según su clínica no permiten una buena toma de la saturación, como por ejemplo en los pacientes con shock en los que existe una hipoperfusión periférica marcada. Entonces, tomar en cuenta cada paciente con sus clínicas y cómo se presentan para poder definir PAFI o SAFI. Ambos índices pueden correlacionarse en una misma clasificación con las hipoxemias leve, moderada en las lesiones pulmonares agudas
o grave o severa, como en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es así como la gasometría arterial puede arrojar muchísimos datos en cuanto a la clínica, en cuanto a la patología de un paciente. Gracias a la gasometría arterial podemos saber también la evolución del mismo. La evolución, el tratamiento instaurado para cada paciente. En los pacientes COVID-19, como todo paciente respiratorio, tener siempre presente la presión del dióxido de carbono, la presión de oxígeno, la saturación. El índice PAFI, que es un índice que nos ayuda muchísimo a la hora de determinar la evolución y la progresión de los mismos. No debemos dejar de usarlas. Todos pueden ser capaces de realizarlas e interpretarlas. Algunos con los parámetros más básicos, algunos con otros parámetros más, pero lo importante de todo esto son las pautas de alarma. No retrasar a los pacientes en cuanto al tratamiento precoz. Recuerden que una deuda de oxígeno en cualquier paciente se paga muy caro. Y es importante de que todos trabajemos unidos hacia un mismo sentido, hacia el sentido de ayudar al paciente. Muchas gracias.